Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y sobre todo, mucho salseo. Porque hoy, amigos míos, hoy vamos a desenterrar uno de los misterios mejor guardados del mundo del espectáculo turco, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en ese romance que nos tuvo a todos al borde del asiento, a analizar las pistas, los rumores y, lo más importante, la verdad detrás de todo. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Y por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta el chismecito bueno. Así me ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Desde el primer momento en que los vimos juntos en la pantalla, en esa maravillosa comedia romántica que fue Erkencikus, sentimos la chispa. No eran solo Can y Sanem, eran Can Yaman y Demet Özdemir, dos almas conectadas que nos hacían creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de cámaras? ¿Era todo un montaje publicitario, una estrategia para impulsar la serie, o había algo más profundo, algo real? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos desde entonces. Y aunque ambos han sido muy discretos al respecto, a lo largo de los años han surgido detalles, declaraciones, gestos que nos permiten reconstruir la historia, como si fuera un rompecabezas. Recordemos esos momentos icónicos de la serie. Esas miradas intensas, esos abrazos apasionados, esas sonrisas cómplices. ¿Cómo interpretar todo eso? ¿Era simple actuación o había un sentimiento genuino detrás de cada escena? Muchos argumentaban que eran actores profesionales, capaces de simular cualquier emoción. Pero ¿podían simular esa conexión tan especial, esa complicidad tan palpable? Los medios turcos, por supuesto, se hicieron un festín con el tema. Cada pequeña interacción, cada rumor, cada foto robada era analizada hasta el más mínimo detalle. Se especulaba con citas secretas, viajes románticos, incluso planes de boda. Pero tanto Can como Demet se mantenían herméticos, negando cualquier relación más allá de la profesional. ¿Pero podemos realmente creerles? ¿Podemos ignorar todas las señales que apuntan a lo contrario? Algunos de sus compañeros de reparto, en entrevistas indirectas, dejaban caer comentarios ambiguos, insinuando que entre ellos había algo más que amistad. Los fans, por supuesto, eran los más entusiastas, creando teorías conspirativas, analizando cada publicación en redes sociales, buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y es que la presión era enorme. Imaginen estar en el centro de la atención mediática, con millones de personas observando cada uno de sus movimientos, esperando que confirmen su relación. Quizás simplemente querían proteger su intimidad, evitar el escrutinio público y vivir su amor en secreto. Pero entonces, ¿dónde está el secreto que Can Yaman revela? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque aunque nunca lo confirmaron abiertamente, existen indicios que sugieren que sí hubo algo entre ellos, algo que trascendió la pantalla. Y ese secreto, si podemos llamarlo así, no es una bomba explosiva, no es una confesión impactante, sino más bien una comprensión sutil de lo que realmente sucedió. El secreto, a mi parecer, reside en la intensidad de su conexión, en la forma en que se complementaban, en la química innegable que irradiaban. No se trataba solo de un romance fugaz, de una aventura pasajera. Era algo más profundo, algo que los marcó a ambos, algo que influyó en sus carreras y en sus vidas personales. Quizás en ese momento no estaban preparados para una relación seria, quizás las circunstancias no eran las ideales, quizás simplemente no era el momento adecuado. Pero lo que sí es cierto es que vivieron algo especial, algo que los unió para siempre, aunque sea en el recuerdo. Y es que a veces el amor no necesita ser gritado a los cuatro vientos para ser real. A veces el amor se vive en silencio, en la intimidad, en la complicidad de dos almas que se entienden sin necesidad de palabras. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que creo que pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir. No podemos obligarlos a confesar algo que no quieren confesar. No podemos imponerles nuestra visión de lo que debería haber sido su relación. Lo único que podemos hacer es respetar su decisión, admirar su talento y seguir disfrutando de su trabajo. Y por supuesto seguir soñando con la posibilidad de que algún día, en el futuro, vuelvan a trabajar juntos y nos regalen otra dosis de esa magia que tanto nos gusta.
Pero bueno, basta de especulaciones. Lo importante es que ambos están felices y exitosos en sus respectivos caminos. Can Yaman sigue conquistando corazones en Italia y en todo el mundo, y Demet Özdemir brilla con luz propia en Turquía. Así que, ¿qué les pareció este análisis? ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O fue todo una estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Y recuerden, mis amores, que el amor es un misterio que a veces no tiene explicación. Lo importante es disfrutarlo, vivirlo intensamente y guardarlo en el corazón. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchas gracias por verme. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo. Hasta la próxima, mis amores. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora, mis chismosos favoritos, vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene obsesionados. Porque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir no es solo la de dos actores protagonizando una exitosa serie. Es una historia de expectativas, de presiones mediáticas, de interpretaciones subjetivas y, sobre todo, de una química que trascendió la pantalla y se instaló en la imaginación colectiva. Para entender la magnitud de este fenómeno, hay que contextualizar el éxito de Erkenci. La serie no solo fue un hit en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. Desde Latinoamérica hasta Europa del Este, pasando por España e Italia, la historia de amor entre Can Divit y Sanem Aydin cautivó a millones de espectadores. Y gran parte de ese éxito se debió precisamente a la química explosiva entre sus protagonistas. Recuerdo como si fuera ayer el furor que causó la serie en redes sociales. Hashtags como #Can Demet, #Erkenci, #Can Yaman y #Demet Özdemir eran tendencia mundial casi a diario. Los fans creaban fanfics, edits de vídeo, collages de fotos, analizando cada detalle de la serie y de las vidas de los actores. La pasión era desbordante, la ilusión palpable. Y es que Can y Demet, como Can y Sanem, representaban el ideal romántico perfecto. El hombre aventurero, guapo, exitoso, pero con un lado sensible y vulnerable. Ella, la mujer creativa, independiente, divertida, pero con sus propias inseguridades y miedos. Juntos formaban una pareja irresistible, capaz de superar cualquier obstáculo para estar juntos. Pero, ¿hasta qué punto esta imagen idealizada influyó en la percepción de su relación en la vida real? ¿Fue esta presión constante de los fans la que impidió que su romance floreciera, o simplemente no había una base sólida sobre la cual construir una relación duradera? Aquí es donde entran en juego las declaraciones ambiguas de sus compañeros de reparto. Recuerdo una entrevista en particular de Cihan Erkan, quien interpretó a Muzaffer Kaya en la serie. En un momento de la entrevista, el periodista le preguntó directamente sobre la relación entre Can y Demet. Cihan, con una sonrisa pícara, respondió algo así como: digamos que lo que veían en pantalla no era solo actuación. Había algo más, una conexión especial, una energía que no se puede fingir. Esa declaración, obviamente, incendió las redes sociales. Los fans interpretaron sus palabras como una confirmación tácita de su romance. Pero, ¿era realmente así? ¿O Cihan simplemente estaba jugando con las expectativas de la audiencia, alimentando el morbo para generar más interés en la serie? Otra fuente de especulación fueron las redes sociales de Can y Demet. Cada like, cada comentario, cada foto que publicaban era analizada con lupa. Si Can le daba like a una foto de Demet, inmediatamente se desataba la euforia. Si Demet publicaba una foto en un lugar que se parecía al que Can había visitado recientemente, la teoría del viaje secreto se volvía viral. Y no podemos olvidar los rumores de celos y discusiones en el set de grabación. Se decía que Can era muy celoso de Demet, y que no le gustaba que ella tuviera escenas románticas con otros actores. También se rumoreaba que ambos tenían fuertes discusiones, debido a diferencias de opinión sobre el guión y la dirección de la serie. Sin embargo, nada de esto fue confirmado nunca por ninguno de los dos. Can y Demet siempre se mantuvieron profesionales y herméticos al respecto. En entrevistas se limitaban a hablar de su buena relación como compañeros de trabajo, destacando el respeto y la admiración mutua. ¿Pero podemos realmente creer en su discurso oficial?
¿O estaban ocultando algo más profundo, algo que preferían mantener en secreto? A lo largo de los años, ambos han seguido caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha continuado su carrera como actor y modelo. Ha protagonizado varias series y películas, y se ha convertido en un ícono de la moda y el estilo de vida italiano. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido triunfando en Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión y películas, y se ha convertido en una de las actrices más populares y queridas del país. Además, ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia línea de ropa y accesorios. Ambos han encontrado el amor en otras personas. Can se casó con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque su matrimonio terminó en divorcio después de poco tiempo. Demet se casó con el cantante Ozan Koç, aunque su matrimonio también duró poco. Y aquí es donde llegamos al punto crucial de este análisis: ¿qué significó realmente su relación, sea cual sea la naturaleza que tuviera, en sus vidas? ¿Los marcó de alguna manera? ¿Influyó en sus decisiones profesionales y personales? Creo que sí. Creo que la experiencia de Erkencikus y la intensa atención mediática que recibieron, los cambió para siempre. Los obligó a madurar rápidamente, a aprender a manejar la fama y la presión, a proteger su intimidad y a tomar decisiones difíciles sobre su futuro. Quizás, en ese momento, no estaban preparados para una relación seria. Quizás la presión de los fans y los medios fue demasiado grande. Quizás simplemente no eran el uno para el otro. Pero lo que sí es cierto es que vivieron una experiencia única, algo que los unió para siempre, aunque sea en el recuerdo. Y es que a veces el amor no necesita ser gritado a los cuatro vientos para ser real. A veces el amor se vive en silencio, en la intimidad, en la complicidad de dos almas que se entienden sin necesidad de palabras. Y eso, mis queridos amigos, es precisamente lo que creo que pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir. No podemos obligarlos a confesar algo que no quieren confesar. No podemos imponerles nuestra visión de lo que debería haber sido su relación. Lo único que podemos hacer es respetar su decisión, admirar su talento y seguir disfrutando de su trabajo. Y por supuesto, seguir soñando con la posibilidad de que algún día, en el futuro, vuelvan a trabajar juntos y nos regalen otra dosis de esa magia que tanto nos gusta. Quizás en una entrevista dentro de muchos años, cuando ya no haya nada que perder, alguno de los dos se anime a contar la verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con las especulaciones, los rumores y las interpretaciones subjetivas. Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir seguirá alimentando la imaginación de los fans durante mucho tiempo. Porque al final, el amor es un misterio que a veces no tiene explicación. Lo importante es disfrutarlo, vivirlo intensamente y guardarlo en el corazón. Pero bueno, basta de especulaciones. Lo importante es que ambos están felices y exitosos en sus respectivos caminos. Can Yaman sigue conquistando corazones en Italia y en todo el mundo, y Demet Özdemir brilla con luz propia en Turquía. Así que, ¿qué les pareció este análisis? ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O fue todo una estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Y recuerden, mis amores, que el amor es un misterio que a veces no tiene explicación. Lo importante es disfrutarlo, vivirlo intensamente y guardarlo en el corazón. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchas gracias por verme. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo. Hasta la próxima, mis amores. Besos.